doblemente profundo, silencio profundo, doblemente profundo, silencio profundo, doblemente profundo, silencio. En la oscuridad de la habitación, con el resplandor de la luna entrando por un agujero del techo. Silencio. Silencio. Dejen las manos de la vieja la noche, solo faltan la lana y las agujas. Dejen las manos de la vieja, solo faltan la lana y las agujas. Dejen las manos de la vieja la noche, solo faltan la lana y las agujas. Dejen las manos de la vieja la noche. Solo faltan la lana y las agujas. Dejen las manos de la vieja la noche. Solo faltan la lana y las agujas. Erguida en el sillón viste de negro su cuerpo envejecido. Sobre el piso el vestido se derrama. Rojo intenso para sus pies. Como un rastro de sangre se pierde en el fondo. Donde hay una puerta encadenada. La vieja se ha ido a navegar, deje sus pensamientos lejana como un barco. De rodillas va hacia la cocina. Prepara la cena y sirve la mesa. 2 platos, 2 copas de vino. Y la espera. Termina su plato con avidez, cubre el otro plato con una servilleta y lo acomoda bajo la mesa donde hay otros igualmente tapados. Bebe las 2 copas de vino al hilo y las estrella contra la puerta del fondo, donde se ve una montaña de restos de cristal. De nuevo en el sillón el sueño que la envuelve, dulce manto de piedad. Apagón lento, 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 apagón lento. Corridas en la calle, 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 en la calle, corridas en la calle. La vieja prende una vela y escucha. Quieta, espera, con terror de lobo. Nada es para siempre. ¡Silencio! Se
aflojan dejando una tercera cadena, se aflojan dejando una tercera cadena, se aflojan dejando una tercera cadena, se entra la muchacha de la cabeza, se entra la muchacha de la cabeza, entra la muchacha de la cabeza, entra la muchacha de la cabeza, entra la muchacha de la cadena, se aflojan dejando una abertura por donde entra la muchacha con su flaqueza, entra la muchacha con su flaqueza. La vieja la ve y grita en silencio, resplandece el pánico en sus ojos. Afuera ruidos, la vieja apaga la vela. 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 Silencio, silencio. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Bueno, es un gusto tener este encuentro esta tarde con ustedes. Este es el segundo encuentro del ciclo Manifestando lo Sutil, que es una serie de charlas sobre el entrenamiento vocal del actor y la actriz de teatro, que tiene como objetivo difundir distintas propuestas de entrenamiento vocal que se implementan en la formación de actores y actrices, dentro del ámbito académico formal, como así también en trabajos de investigación de docentes universitarios cuyo tema central es la voz. Esta actividad está organizada por el área de formación continua de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Arte de la UNICEN, en conjunto y coordinada por el doctor Rubén Maidana, que es profesor de Educación de la Voz de la carrera de teatro de la Facultad de Arte. Esta segunda charla se titula Formación del habla Rudolf Steiner en el entrenamiento vocal actoral de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina, y está a cargo de Flavia Montelo, docente de Educación de la Voz y actuación en la Universidad Nacional de Río Negro. Agradecemos mucho a Rubén, a quien ahora le voy a pasar la palabra para que presente a Flavia por estar hoy aquí predispuesta a compartir su experiencia con todos. Disculpen la demora en el inicio de la charla, hubo un problema con el ID de la reunión, pero no se preocupen, quienes van ingresando, de todos modos, si se perdieron algo o se pierden algo, va a estar subido a la plataforma Arte por Ver y grabada. Así que bueno, Rubén, te paso la palabra. Agradezco también a mi compañera María Emilia Ciarini y Javier Campos, que es el secretario de Investigación y Posgrado, que están acá trabajando con toda la cuestión de la reunión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias Vero, Javi y María Emilia por la logística, y a la gente del área de comunicación de la Facu. Continuando con este ciclo de charlas que arrancó el mes pasado, la intención, para los que ya estuvieron, recuerden que es tratar de compartir experiencias de práctica docente con distintos profesores de distintos ámbitos de Argentina y en este caso de España, tratando de vincular la práctica personal, profesional, artística, con la práctica docente. En ese sentido, hemos pensado los ejes temáticos de las charlas, organizadas en torno a poder poner un poquito en contexto la institución donde cada uno de nosotros trabaja, contando básicamente un poquito de la historia de esa institución, algo sobre la formación personal, profesional, y el último eje estaría centrado sobre cómo llevamos hacia la práctica docente, esa práctica profesional. En el caso de Flavia, yo tuve la posibilidad de conocerla primero a través de mails, intercambiando materiales, y luego personalmente en un encuentro que se hizo acá en Tandil. Y cuando pensé en personas
que pudieran compartir con nosotros sus experiencias, pensé también en Flavia, porque bien, consideré que algo de su formación específica era para mí como muy interesante y algo distinto, no conocido por mí, que tenía que ver con la formación en Suiza, en la formación del habla de Steiner. En ese momento yo venía leyendo algunos materiales de euritmia, de antroposofía, vinculado un poco con la mirada general que tenía Steiner de la vida en general, ¿no? Una persona, un filósofo esotérico, digo, que llevó a la práctica muchas de sus ideas a través de implementar, por ejemplo, las escuelas Waldorf, la agricultura consciente, no me acuerdo, Flavia, cómo es el nombre bien, o la bioagricultura, algo por el estilo. Entonces, era como algo bien específico que a mí por lo menos me resonaba mucho. Entonces, la idea de este encuentro de hoy es para que Flavia pueda contarnos esa formación y cómo a partir de esa formación desarrolla sus clases en Río Negro, y después, bueno, poder charlar sobre aquellas cosas que nos generen inquietud, duda, o que querramos saber un poquito más. Así que, bien, nada, Flavia, desde Río Negro, sur de Argentina, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, y a la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En mi caso, es la segunda vez que, la verdad, debo agradecer esta posibilidad de la construcción de redes que están haciendo en cuanto a todo el trabajo que tiene que ver con la voz en lo actoral, porque ahora está este ciclo y antes ha estado justamente el congreso al que hacías referencia, que era un congreso de artes escénicas en donde tuve el placer de enterarme de que había digamos, una agrupación, estábamos divididos por grupos según las áreas, y había un área que era del trabajo vocal, que no suele ocurrir en los congresos que tienen que ver con lo teatral. Así que ahí estábamos reunidos entre colegas que trabajamos lo vocal en la actuación, y fue interesantísimo todo lo que se desarrolló. Así que muchas gracias a la facultad por continuar en eso, porque me parece que, bueno, que es un área dentro de todos los estudios del teatro que podría todavía desarrollar mucho más, y es necesario que nos encontremos exponentes, que hablemos desde impulsos concretos de trabajo, ¿no? También para seguir enriqueciéndonos y para difundir lo que se está haciendo, que no es poco. Así que, bueno, voy a comenzar un poco presentando mi formación, para después ir hacia lo que es, a través de eso, formación del habla y la Universidad de Río Negro, y cómo desarrollo mi actividad allí en cuanto a la técnica vocal. Yo me formé como actriz en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático en Buenos Aires. Yo soy originariamente de Buenos Aires, aunque ahora estoy en la Patagonia, Argentina, en Bariloche. Luego de mi formación, digamos, tradicional, actoral, de varios años, continué estudios de actuación con Raúl Serrano, por muchos, supongo por todos, conocido, solo para encuadrar un poquito si alguno no lo conociera, que tiene que ver con la línea del método de las acciones físicas de Stanislavski, que él continuó desarrollando. Inclusive modificó el nombre, lo llamó de otra manera, ¿no? Del sujeto escindido, de las conductas contradictorias, etc. Lo que quiero decir es que siguió trabajando mucho a partir de eso, ¿no? No es que se quedó en Stanislavski meramente. Continué con él, y ya hacia finales de mi formación en la EMAD, en la Escuela Metropolitana, a través de uno de mis profesores, conocí la euritmia, que recién citó Rubén, y que también fue citada por Begoña en su charla del mes anterior. La euritmia es un arte del movimiento, podríamos decir una danza, que la particularidad que tiene es que baila, digamos, tanto música como palabra. Eso es lo que tiene de muy interesante. Y a través de ese primer contacto con la euritmia, conocí la formación del habla. Me interesó muchísimo, y ahora les voy a contar un poquito por qué, y con eso empezar a entrar en un poco las características de esta técnica.
me interesó mucho, y cuando quise profundizar, más allá de los talleres semanales, digamos, a los que podía concurrir, abiertos a público en general, no había una carrera o una formación así más específica en Argentina, así que trabajé, junté dinero y me fui a estudiar a Suiza. Las formaciones estaban distribuidas y continúan aún en Alemania, en Suiza, en Inglaterra, hubo en Francia, en Estados Unidos. Opté por Suiza porque allí está, digamos, el centro de donde estuvo trabajando Steiner, se llama Goetheanum, está en las cercanías de Basilea. Basilea está en el noroeste, digamos, es una ciudad que limita con Alemania y con Francia. Así que me trasladé allí, y allí es donde me continué formando. La carrera de formación del habla duró 4 años, era de todos los días, muy intensa. Por las mañanas teníamos formación del habla y otras materias, y por las tardes actuación y otras materias. Quiero decir que iba a la formación del habla en paralelo con la actuación. Las otras materias eran euritmia, que hemos tenido mucho de este arte del movimiento, una gimnasia particular, que es gimnasia Bottmer, es el nombre porque es el nombre de su creador, pero que es una gimnasia como muy, muy armónica, pero Steiner consideraba que era muy importante también digamos, el bienestar físico y la disposición del cuerpo en los actores. Luego también historia del teatro, métrica y poética, esgrima, tuvimos coro hablado, coro cantado, pero coro hablado también. Las lecturas de las conferencias que Steiner dio para actores, que ahora cuando les hable un poquito más de formación del habla les comentaré. Y también tuvimos recitación para la euritmia, porque como les decía, la euritmia baila música y palabra, entonces también nos preparábamos para poder hablar para las presentaciones de quienes movían la euritmia. Hubo varios cierres, digamos, al final de esa carrera se finaliza con un cierre teórico escrito, como una breve tesina acerca de un tema, y luego 3 prácticos. Uno es un recital poético, otro es narración oral, y por último una obra dramática, o sea, pasando por los 3 géneros, ¿no? Lírico, dramático y el épico de la narración. O sea que fue una formación intensa, larga, y luego estuvo la posibilidad para quienes teníamos interés de continuar un 5º año, un año más, que era la aplicación terapéutica de esta técnica, como arte terapia. Así como existe musicoterapia o la pintura o el modelado en arcilla, también usados como acompañamiento a una terapia médica, siempre acompañada por un médico. También esta técnica se puede usar como arte terapia. Así que hice esa formación también, más que nada interesada en conocer los modos en que los principios y los ejercicios que había conocido en mi formación más artística podían ser aplicados para la sanación, digamos, para intervenir terapéuticamente. Y fue muy interesante porque también significó eso, ¿no? Profundizar en calidades de esos elementos y también en otras posibilidades que tienen de influir en uno mismo, digamos, si es practicado por uno mismo como terapia, o también en otros u otras, si no tienen la posibilidad de hablar, y entonces es el terapeuta o la terapeuta quien está emitiendo cerca de la otra persona. Ejercí un año luego de recibirme formación del habla como terapia, y luego regresé a lo artístico. Era lo que más me llamaba y me sigue llamando la atención, lo artístico, pero no descarto en algún momento de mi vida poder volver a hacer algo terapéutico. Así que eso también fue muy interesante. Y en ese trabajo, por ejemplo, para que se den una idea, yo trabajé con una paciente, era una mujer que tenía una depresión severa, y yo iniciaba el día con ella, iba a su casa cada mañana muy temprano y hacíamos ejercicios de esta formación del habla, de esta técnica vocal, y también algunos textos
y con eso ella iniciaba el día, salía de su casa y empezaba su vida diaria. Y para quienes trabajamos con la voz, sabemos que es un trabajo que incide directamente en la propia personalidad, ¿no? En el yo, en lo más constitutivo que tenemos. Entonces, por eso comprenderán que era como un impulso muy concreto para que ella empezara como a reconstruirse de esa falta de fuerzas y energías en la que estaba entregada en ese momento. Por otro lado, en una escuela, Waldorf, también, que siempre hay un grupo más de profesionales que trabajan desde lo terapéutico, también ahí formé parte de un grupo en una escuela como apoyo a casos puntuales de alumnos. Me estoy refiriendo a escuela primaria y secundaria. Bueno, hice eso durante un año y luego regresé a lo artístico. Mi plan era estudiar y regresar, o sea que después de esos 5 años tendría que haber vuelto, pero yo me fui en el 95 y entonces era el 2000, 2001 y no era el mejor momento para volver. Lamentablemente yo allá estaba conociendo gente, teniendo la posibilidad de seguir haciendo experiencia en lo teatral, ya no únicamente en lo antroposófico. Debo decir que cuando digo antroposófico, nombró también Rubén la palabra antroposofía. Steiner, que vivió entre 1861 y 1925, fue el fundador de la antroposofía, un movimiento que es una filosofía, un modo de vida que considera no solo lo material, sino también lo espiritual. Y bueno, entonces, particularmente tengo mucho interés en muchos abordajes desde esa mirada, pero estando en el arte me interesa trabajar más allá de la antroposofía y por eso hice mi camino también como ahora desde hace unos años en la Universidad de Río Negro. Digo, me parece interesantísimo ir con eso hacia, porque es muy eficaz la técnica, hacia otros ámbitos también y no solo relacionarme entre gente que digamos, sabría de qué estoy hablando, por decirlo de alguna manera. Ahora lo vamos a entender mejor cuando cuente más de la técnica. Entonces yo estaba teniendo posibilidades de hacer experiencias en lo teatral más allá de estos estudios que había hecho también y me quedé 7 años más, o sea que al final se hicieron 12 años y cuando volví en el 2007 a Argentina. Allá en Europa estuve viviendo en Suiza, pero también moviéndome mucho y haciendo trabajos en Alemania, Francia, España. La verdad que fue una experiencia muy interesante, agradezco mucho haber tenido esa oportunidad en la vida. Y regresé acá en el 2007 directamente a Bariloche, a la Patagonia, ya no a Buenos Aires, que me gustaba muchísimo, pero viviendo en una ciudad más pequeña como es Basilea, se me hacía ya muy caótica Buenos Aires, así que lo que nunca pensé, que es que no iba a tener tanto interés en volver a Buenos Aires, sucedió, así que la posibilidad de regresar, pero a otro lugar en la Argentina también me interesó. Bueno, en el 2007 llegué a Argentina y en el 2009 se abrió la Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, para quienes quizás no sean de la Argentina y nos estén escuchando, es una provincia en la Argentina muy extensa, como lo es toda la Argentina. Entonces la universidad tiene sedes en diferentes localidades y en la localidad de Bariloche, en esta sede andina, justamente, entre otras carreras, está la carrera de arte dramático. Así que la verdad es que fue como increíble que justo en el lugar donde yo estaba se abriera una carrera, licenciatura en arte dramático y profesorado de nivel medio y superior en teatro. 2 carreras que bueno, no era menor que en un lugar tan al sur de la Argentina. De hecho, son en su momento fue, creo que sí, lo sigue siendo, las carreras de teatro universitarias más al sur. Hasta que se abrió nuestra universidad era la de Tandil, la que estaba más al sur, y no era mucho, porque todavía esto es Patagonia Norte, así que queda mucho país hacia abajo. Ingresé como docente de actuación, más adelante también, a medida que iba avanzando en años la carrera, entonces también empecé a dictar entrenamiento vocal, actualmente doy las 2 materias.
con el correr de los años la misma universidad abrió la posibilidad de una especialización en docencia y producción teatral, y allí entonces estudié y me recibí con un trabajo final que era justamente aportes de la formación del habla al entrenamiento del actor, donde profundicé en 4 principios de la técnica. Ahí me dirigió la doctora Esther Trozo de Mendoza y codirigió el doctor Rubén Maidana. A través de ese trabajo conocí a Silvia Quirico, estudiando un poco el estado actual del tema, famoso capítulo de las tesis y tesinas, y Silvia Quirico va a ser otra de las disertantes en este ciclo de la Universidad de Tucumán. Actualmente estoy como cursando el doctorado, escribiendo para la tesis de doctorado en Historia y Teoría de las Artes de la UBA de Buenos Aires, dirigida por el doctor Jorge Dugati, y nuevamente con Rubén Maidana como codirector, continuando en el estudio de los principios de la formación del habla, porque cuando Steiner la desarrolló, él fue desarrollando un modo de abordar el habla a partir de lo que él decía, y a ver si aquí ahora puedo con la técnica, y ya les puedo compartir una frase para que la vean, que es muy bonita. Él decía: se perdió el comprender oyendo, hoy se oye comprendiendo. Y esto lo decía a principios del 1900. Y ahora estamos totalmente entregados a esto, ¿no? Se perdió el comprender oyendo, hoy se oye comprendiendo. O sea, se perdió que en el escucharte, por lo que escucho, por lo que voy recibiendo a nivel sonoro, rítmico, ¿sí? Te voy comprendiendo. Hoy escuchamos el sentido, lo informativo, y con eso nos damos por satisfechos en general y satisfechas. Es más, a veces ni es necesario, según el idioma, terminar la frase porque ya lo entendimos. En Argentina eso es muy habitual. Con eso hay muchos malos entendidos también, pero vamos como a la información de sentido. Y lo que dice Steiner es que si esto estaba pasando, y ahora, como digo, creo que todos estamos de acuerdo que estamos totalmente entregados a eso, quienes se dedicaran profesionalmente al uso de la voz de un modo creativo, artístico, por ejemplo, actores y actrices, teníamos que desandar ese camino y volver a conectarnos con lo que eran los elementos del lenguaje para no perder o para recuperar esa riqueza y desde la escena poder transmitir más allá del sentido. Y bueno, esto lo sabemos porque puede ser que el sentido diga una cosa y la expresividad diga totalmente lo contrario, y tenemos que ser capaces de transmitir eso, ¿verdad? Hoy en día que tenemos ya arrasó la virtualidad y todo lo que es la informática y computadoras, etcétera, también estamos entregados a un lenguaje que en parte tiene palabras que ni entendemos, y bueno, pero que usamos mucho, ¿no? Zoom, Meet, o si las entendemos, no nos importa lo que significa, sabemos que nos sirve para conectarnos hoy, por ejemplo. Y tantos otros conocimientos o datos que manejamos, bueno, precisamente sin conocerlos mucho y sin ir muy atrás de eso, sino que simplemente nos servimos de ellos, ¿no? Entonces, Steiner, como les decía, ve esto y empieza con ejercicios para profesionales de la voz. Entonces, actores, actrices, maestros, inclusive oradores políticos, ¿sí? Cualquiera que hiciera uso de la voz de un modo expresivo. Y hacia final de su vida, él dio 19 conferencias que fueron dedicadas expresamente a actores, y en esas 19 conferencias él profundiza un poco más en todos estos conceptos, pero como lo que él tenía era una visión realmente abarcadora, que unía, digamos, lo concreto, lo material, con algo no visible, ¿sí? Que más allá de lo que podamos creer todos los que estamos ahora aquí reunidos,
digo, que podamos creer o no que existe algo espiritual, yo recurriría, para ser así, como más concreta y que no sea una barrera, sino que podamos seguir hablando en algo que nos reúna, hablaría del arte, por ejemplo. O sea, el arte, todos sabemos por la experiencia de disfrutar y de producir arte, que no es solamente concreto y material, ¿no es cierto? Y más nuestro arte, porque si habláramos quizás de esculturas, de pinturas, bueno, sí, tiene materialidad. Nuestro arte, si bien también tiene materialidad, es más efímero, y dentro del arte teatral, la voz, bueno, más aún. Entonces ese lugar, que no es tan material, que no es tan concreto, empieza a estar en otra zona, que creo que esa zona sí nos puede reunir, más allá de nombrarla de determinada manera y hablar de lo espiritual o algún otro nombre. Me interesa más encontrarnos en ese lugar. Steiner, como decía, tenía esa visión más abarcadora, y entonces él no dio un listado de principios, sino que habló en esa generalidad, y habría que ir desentrañando esos principios que él entregó con la formación del habla. Entonces, si bien ya hubo algunos estudios, pero no muchos, referidos a esta técnica, en general los que hubo tienen que ver con personas que se formaron en la técnica y que tienen que ver con la antroposofía, sino no por nada no es tan conocida como técnica en el ámbito teatral general. Entonces, lo que me propongo a través de los proyectos de investigación que voy llevando adelante es desentrañar un poco esos principios y poder ponerlos así sobre la mesa, con todo el cuidado de no, digamos, violentar algo que Steiner no habría querido, ¿no? Quiero decir, no se trata de diseccionar y entonces ponerlos todos por separado y así quedarnos tranquilos y podemos estudiar cada uno, porque todo se imbrica también, ¿sí? Ahí siento que tenemos que estar muy atentos y atentas cuando hacemos estas investigaciones, en no justamente como tergiversar el modo en que fue entregado esto. Bueno, entonces en eso estoy ahora con la tesis y con los proyectos de investigación, que también, además de carga de docencia, tengo la carga, digamos, de investigación en la universidad, y tuve ya todas las variantes, que es la del proyecto de investigación tradicional, en donde continuamos con esto que había iniciado en el trabajo final de la especialización, que fue enfocarnos en 4 de los principios técnicos, luego un proyecto de investigación en creación artística, y de ahí viene el audio que escuchamos mientras esperábamos para entrar. El proyecto se llamó Lo que no se escucha, fue el primer proyecto de investigación en creación de la Universidad de Río Negro, y ahí lo que nos propusimos con las actrices que allí figuran fue hacer una producción, o sea, esto terminó, lo que escucharon fue un fragmento de una producción de un espectáculo, poniendo como protagonista a la voz hablada expresiva, con apoyo en la técnica de la formación del habla. O sea, lo que veníamos trabajando en el proyecto anterior, llevarlo a la creación. Esto que ustedes escucharon, imagínense que como espectadoras y espectadores hubieran ingresado a un espacio a oscuras, donde había un montón de camitas en el suelo, camitas pequeñas, donde se hubieran recostado, mirando hacia arriba, y las actrices en una semipenumbra estaban alrededor. Tomamos la dirección con señas, que viene de la percusión. Conocerán varios grupos, La Bomba de Tiempo en Buenos Aires y muchos más ya a esta altura. Tomando esa iniciativa de la dirección en vivo con señas, ampliamos con otros gestos para la voz hablada expresiva. Entonces yo estaba haciendo esas señas en vivo y teníamos un texto preparado con intervenciones improvisadas. Entonces lo que intentábamos era que el público se entregara a una experiencia. También había un trabajo lumínico, que se entregara a la experiencia de la escucha,
podían tener los ojos abiertos, pero que a través de la escucha y de la emisión también de los fonos, de los sonidos del lenguaje, se empezara a crear una atmósfera en la que recibieran más allá del sentido, justamente. Ese fue el proyecto de investigación en creación y un pedacito ahí estuvimos escuchando. Y luego, ahora está por terminar un proyecto de transferencia, que lo que estamos haciendo es investigar y transferir los conocimientos a otras instituciones, y estamos relacionados con la Escuela de Bellas Artes en Neuquén, que es una provincia acá vecina a Río Negro. En esta misma provincia, en otra localidad, un profesorado de teatro en la ciudad de Río Colorado, y con la asociación El Tubo, que es un teatro que hay en Viedma, que es otra ciudad de la provincia en la costa, más cercana a la costa. Bueno, y Rubén Maidana también fue participante de alguno de ellos, así que ahí venimos trabajando en conjunto hace un tiempo. Por ahí, antes de avanzar hacia lo que es el trabajo en las clases, comentarles entonces un poquito más acerca de la técnica. Manifestando lo sutil, este hermoso título que plantea Rubén para este ciclo tiene mucho que ver con la formación del habla, porque justamente Steiner estaba apuntando a eso, ¿no? A tratar de ir hacia lo que podríamos decir la materialidad de los sonidos del lenguaje, pero volver a conectarnos con eso, como les decía, más allá del sentido. Lo que me interesó de esta técnica mucho, estoy buscando aquí para volver a compartirles un poco unas características de la técnica, que es un trabajo vocal justamente a partir de los elementos constitutivos del lenguaje. Y cuando decimos esto, me refería hace un ratito a los fonos, digamos, vocales, consonantes, y las diferencias que hay entre vocales y consonantes, cosa que en toda mi formación más tradicional ya había tenido varios profesores y profesoras de técnica vocal y no me habían hablado de algo tan básico como la diferencia entre vocales y consonantes desde lo expresivo, que son los colores con los que pinta el pintor, con los que pintamos nosotros con la voz, ¿no es cierto? Y nadie me había hablado de eso. Eso me interesó mucho. Va de los fonos a la palabra, de la palabra a la frase y la gestualidad sonora de la frase, de allí a los textos y sus ritmos, sus dinámicas. Eso me interesó mucho. Luego el apoyo en la materialidad sonora y no en la mecánica del cuerpo ni en la perspectiva médico-terapéutica. Y acá me refiero a fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que hemos tenido como docentes en técnica vocal actoral. Y entonces siempre yo me pregunto, bueno, ¿cómo ha sucedido eso si jamás convocaríamos a kinesiólogos para darnos entrenamiento corporal? Pero sí hay fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que nos dan técnica vocal. Bueno, entonces, más allá del contenido informativo y racional, como decíamos, Steiner entonces une el cuerpo y la producción vocal de un modo muy orgánico, trabaja con la intensificación de la escucha, ¿sí? A través de eso no solo la propia escucha, sino la escucha del otro, y a partir de ahí empezar a afinar también la emisión y la expresión en la emisión. Y si bien es cierto que si hay alguna dificultad, va a haber que apoyarse en el cuerpo, ¿sí? Va a haber que mirar por qué hay, no sé, un diafragma que no está sosteniendo, o hay alguna dificultad en las cuerdas, pero estamos hablando de dificultades que hay que mirar a nivel de la salud, lo mismo que habría que mirar una dificultad a nivel del cuerpo, ¿no es cierto? Mientras eso no esté y se pueda trabajar expresivamente, bueno, entonces Steiner dice no apoyarse en el cuerpo, sino en ese lugar más intangible de la producción vocal. Hace una transición inmediata de entrenamiento a creación. Y esto que cuando yo lo escribí decía transición inmediata, es casi, parece una contradicción, porque una transición es una cosa y lo inmediato es otra. Pero me gustaba igual dejarlo así, porque realmente en el trabajo, desde el entrenamiento se va pasando de a poco, pero muy rápido, a la creación, porque los ejercicios trabajan
rápidamente también con frases de textos, porque se le pide al actor y la actriz que proponga también bastante de lo propio y no solo que repita un ejercicio así, digamos, más mecánicamente. Entonces, ese paso también me interesó mucho porque muchas veces ocurría que en la técnica vocal más tradicional o incluso de modos abordados de lo fonoaudiológico, quizás éramos buenos o buenas haciendo esos ejercicios, pero después subíamos al escenario y resulta que expresivamente no había una variedad, ¿no? Una paleta expresiva amplia. Entonces, este paso directo del entrenamiento a la creación también me interesó. Bueno, y un corpus de conocimientos concreto y transmisible, que eso también me parece muy interesante, porque esto pasa en lo actoral desde ya, si podemos hablar de líneas actorales bien claras, y en lo corporal también con todo lo que se ha trabajado a nivel desde los inicios de la danza contemporánea o la expresión corporal hasta lo más concreto del trabajo en el teatro con el cuerpo, y en lo vocal, bueno, desde hace unos años que sí se viene hablando más y podemos nombrar líneas, ¿no? Como Linklater, Roy Hart, Cicely Berry, ¿sí? O Steiner. Pero si no, nos quedábamos bastante, bueno, en lo que me había dado mi profesora o mi profesor, y bueno, y era un conjunto de ejercicios y no mucho más, y por ahí si no tenía a esa persona delante no sabía bien cómo hacerlo, o eran solo ejercicios. Entonces eso también me interesó mucho, que tuviera esa posibilidad de la transmisión concreta, ¿no? De un corpus concreto. Bien, entonces, por ahí ya que lo nombré varias veces, ahí les comparto por si querían tenerlo bien presente. Sprachgestaltung sería el nombre original en alemán, y formación del habla es una traducción posible y bastante cercana a esa palabra en alemán. En España también se lo nombra como arte de la palabra, pero no es una traducción tan exacta. Y luego estaba mirando aquí, sí, bien. Sí, luego yendo quizás ya más al trabajo en las clases. Nosotros tenemos organizadas las carreras, la licenciatura y el profesorado compartiendo un tronco común, o sea, duran 4 años. Hay un tronco común que dura 2 años y medio, 3, según las materias aproximadamente, y un poquito antes ya empieza a haber materias específicas de licenciatura o de profesorado, y en el 4.º año ya es específico de cada una de estas carreras. Los ingresantes tienen un arco así etario entre los 18 y los 40 años, o sea, saliendo directamente del colegio secundario o habiendo hecho ya experiencia de vida. Eso, como sabemos, influye un montón en lo que es después la expresividad, tanto con experiencia de vida a favor para entender un montón de cuestiones que sean abordadas, como también a favor la frescura de esos años tan juveniles como para poder empezar a moldear y cambiar hábitos que más adelante no es tan fácil, ¿no? Esto para todos es claro. En Bariloche es la oportunidad de poder estudiar de poder estudiar, porque muchos no se podían ir a otras ciudades a estudiar, así que eso ha abierto grandes posibilidades. Es una universidad pública, entonces, gratuita, y recibimos también estudiantes de otras localidades, inclusive de bastante lejos en la Argentina y hasta de Latinoamérica también. Es una ciudad con actividad teatral que aumentó también mucho a partir de que estuviera la universidad con las carreras, pero ya tenía años de actividad teatral, Bariloche. Siempre nos asombra cuántos estudiantes se anotan cada año al inicio, porque esto de ser una carrera tan al sur del sur
y sin embargo todos los años se anotan muchos estudiantes. Se ha abierto un campo muy interesante a nivel de lo que es el profesorado, porque desde hace un par de años tenemos un nuevo plan en las escuelas secundarias de la provincia que tiene como materia obligatoria teatro, hermoso, además de tener obligatorio matemática, el teatro también es obligatorio. Y bueno, y eso también ha abierto mucho el interés por las posibilidades concretas de trabajo, pero en la licenciatura hay muchos inscriptos también. Tenemos educación de la voz, se llama en nuestra universidad 1, 2 y 3, son anuales, entonces primer año, segundo y tercero, lo comparten las dos carreras, como les decía, y luego en el cuarto año, solamente para la licenciatura, sigue una materia que se llama laboratorio escénico, y que va a unir un poco lo que es lo corporal y lo vocal, y también en esto de la producción de laboratorio, más, digamos, las producciones, las modalidades más contemporáneas de producción también. Es una materia de 3 horas por semana. Y bueno, a nivel de los contenidos, siempre se piensa como en paralelo con lo que están viendo en actuación. En primer año, en actuación, se ve todo lo que son los primeros registros propioceptivos, como un primer ingreso así en todos los contenidos de la carrera, desinhibición, improvisación, bueno, lo que ya conocemos, y en ese sentido lo vocal también va por ese lado. En primer año es solo la voz hablada, luego va a aparecer la voz cantada en segundo y tercero, y están las nociones del esquema corporal vocal, las características básicas del sonido, articulación, resonancia, proyección, sistema respiratorio y fonador, los cuidados de la voz, vemos todo lo que es de base inicial. En el segundo año, en actuación ven construcción de personaje y el trabajo con textos, y entonces aquí la voz hablada es la voz hablada en escena, en espacios diversos, también no solo en una sala, sino también en otros espacios. Articula con la materia de actuación, siempre que sea posible y que los estudiantes estén cursando ambas, porque hay veces que eso no sucede, que están cursando una o la otra. También se articula, se trabaja con los ritmos vocales, con construcción de personajes, o sea, todo esto que vieron en primer año de lo tímbrico, etcétera, aplicado ahora a una construcción de personaje, y aparece en contenidos de la voz cantada, muy iniciales, nociones elementales de rango, tesitura vocal, etcétera. Y en tercer año, en actuación, ven las poéticas llamadas post-stanislavskianas, de ruptura, digamos, más contemporáneas, y en ese caso la voz hablada. Yo en este año, desde el año pasado, estoy dando vocal en tercero, antes daba vocal en primero, y en vocal entonces está todo el tema de la voz a alta exigencia, o sea, no solo alta exigencia a nivel, digamos, alta intensidad, sino alta exigencia en general, ¿no? Puede ser una voz susurrada también alta exigencia, o porque esté en un movimiento muy exigido, también en alta exigencia, o en espacios no convencionales, pero también problemáticos, etcétera, ¿no? La voz a alta exigencia. Ahí vemos también otras técnicas expresivas de la voz, como nombré antes, esas otras líneas que también están, y vemos un poco cómo aborda cada una. Y lectura, este es un contenido, lectura e interpretación en diferentes líneas dramáticas. En ese sentido hemos aprovechado en virtualidad, que es tan difícil, trabajar radioteatro. Entonces esto de la lectura e interpretación era bien claro. Fue muy lindo porque, a pesar de todo lo difícil que fue el año pasado, que fue exclusivamente virtual, este año pudimos empezar presencial. Entonces el año pasado pudimos abordar radioteatro, digamos, grabado con todas las limitaciones de hacerlo desde las casas los estudiantes, pero igual bastante bien, tanto que fue emitido por un ciclo de Radio Nacional Bariloche, estamos muy contentos por eso, así que fue una posibilidad de trabajarlo de todos modos. Y en la voz cantada, el desarrollo de las posibilidades expresivas de la voz cantada y su aplicación en escena. Debo decir que yo personalmente he estudiado canto también, pero siempre trato de que la persona que me auxilia en la materia, tenga más fuerte esa temática,
como para poder aportar más desde ahí también. Yo a esta altura, ya además de trabajar con la formación del habla, tengo el bagaje que como todos vengo haciendo, y también me apoyo en contenidos de Cicely Berry. Me interesa mucho la línea de trabajo de ella. Cuando estuve en Madrid y pude entrevistar a Vicente Fuentes, que es discípulo de ella, fue su traductor, le pregunté si ella conocía la formación del habla, porque la verdad que me resultaba muy interesante ver unos puntos de conexión, pero ella nunca lo nombraba, y me dijo que sí, que ella conocía la formación del habla. Lamentablemente ya no se lo podré preguntar personalmente, yo tenía la esperanza de poder conocerla, pero bueno, me interesa mucho y como digo, tiene muchos puntos de conexión. También Yuri Vasiliev, que es un docente y estudioso y trabajador en la práctica de la técnica vocal ruso, que tomé varios seminarios con él cuando estuve en Europa. Él también me interesa mucho en su abordaje. Así que en las clases, además de la formación del habla, también van confluyendo estas otras técnicas. Dado que dicto actuación y vocal, aunque en años diferentes, segundo de actuación y tercero de vocal, pero me interesa mucho también esa conjunción, o sea, ver a la voz realmente dentro del cuerpo y el quehacer de los actores y actrices, no para nada separada. Así que trato de sacar provecho de eso también. Y concretamente en el trabajo de clase suelo dividir los tiempos, digamos, en una preparación corporal vocal. Luego de ahí vamos a lo que sería más entrenamiento, con la práctica de recursos técnicos concretos, y de ahí a la producción expresivo-creativa con materiales de prueba, ¿no? Textos u otros materiales que no tienen por qué estar apoyados en textos concretos en los que puedan poner en práctica lo que se ha visto como recursos técnicos. En tercer año, puntualmente, les voy pidiendo que todo el bagaje que vienen trayendo desde el primer año, en cuanto a la preparación primera de la voz y el cuerpo, lo puedan ir sintetizando en la propia secuencia de preparación personal, y la muestren de a uno al grupo, guiando a sus compañeros y compañeras y pudiendo justificar también así por qué se preparan como se preparan, ¿no? Bien. Estoy mirando un poco mis anotaciones, creo que hasta aquí más o menos está bien, y por ahí sí, antes de, seguramente si hay preguntas, dejarles este par de lugares donde por ahí, si les interesa, pueden ir a mirar. Es una página donde está volcado algo de lo que estuvimos y estamos investigando. También hay algunos fragmentos de este trabajo de producción, Lo que no se escucha, que les comentaba que escuchamos justamente al inicio un fragmento. Luego está el repositorio de la Universidad de Río Negro, donde hay subidos textos, y bueno, y mi mail, por supuesto, si quisieran contactar, que me encantaría, porque, como digo, me parece que es fundamental esto de reunirnos, armar redes, conectarnos, para seguir ampliando esto de los estudios en lo vocal. Si te parece, Rubén, yo por mi parte cerraría acá y vería si hay preguntas. Bueno, buenísimo. Sí, yo fui como anotando algunos conceptos, no tanto como pregunta, porque desde lo personal el hecho de poder ir trabajando con vos, como que fui conociendo un poquitito más sobre la técnica de Steiner. Me acordaba en un momento todo un trabajo que tuvo hace unos años, hace bastante, Silvia, por ahí vos me corregirás, sobre el tema de la escucha. Este tema de la escucha, ¿no? Como algo que uno lo da como obvio, pero que no lo es, que va un poco en relación con esta frase de Steiner, que habías puesto al comienzo, ¿no? Sí. A veces también tengo la sensación que en esa búsqueda de simplemente
comunicarme con el otro a través de una cuestión más informativa, nos vamos quedando más en el plano de lo mental y vamos perdiendo la cuestión del sentir. Esta idea de qué es lo que me pasa con el otro, pero a un nivel que no tiene que ver solamente con lo que estoy diciendo, sino con la vibración. Esta idea más complicada, si se quiere, que a lo mejor por ahí después la podrías explicar un poquito más, de no apoyarse en el cuerpo, sino en aquello que es más intangible. Yo siempre tuve la sensación, tal vez alguien lo haya dicho, y espero no hacer un horror lo que voy a decir, pero he pensado siempre que Steiner de algún modo es como la antropología de la voz. De la misma manera que Eugenio Barba trabaja como lo preexpresivo, el movimiento previo, siento que Steiner está preocupado en la manifestación previa a que aparezca el sonido, que aparezca la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, en ese sentido, por ahí, a lo mejor, desde lo personal, me gustaría que explicaras algunos de estos principios o los trabajos que desarrollaste en la especialización, como para que se entienda un poco de qué modo se llega a eso, a encontrarle la sonoridad, preocupación a la sonoridad de lo que estoy diciendo y no tanto al sentido. Y después, bueno, algunas cosas también que en algún momento hemos trabajado con Cecilia y con Mario acá en la facultad, cuando hemos trabajado en nuestros proyectos de investigación, pensar siempre que el mundo de lo vocal pareciera que está o la mirada médica fonoaudiológica o la mirada del canto, y que al medio no había mucho. Mi sentir, mi percepción es que la aparición del Roy Hart, de Steiner, de Cicely Berry, es como que empieza a darle ocupar un espacio que hasta el momento parecía que solamente estaban ocupados por la medicina o por el mundo del canto, ¿no? Y que me parece que son aquellos lugares donde nos tenemos que hacer más fuertes, los que trabajamos o entrenamos la voz en el arte. Pero bueno, eso es lo que yo es como que había empezado a notar, y por ahí si hay alguien que tenga preguntas, me parece que este es el momento para que la media hora que nos queda podamos intercambiar opiniones, y a lo mejor, bueno, esto que te comentaba, explicar estos principios, ¿no? No me acuerdo bien los nombres, pero me sale el cuenco, me sale cualquier cosa puedo estar diciendo, pero me parece interesante por ahí graficar de algún modo algunos de esos principios, para que entendamos, bueno, de qué manera, en la práctica misma. Bien. Bueno, muy bien. Sí, no los puse antes porque es claro, empezar a hilar más fino, pero, y en definitiva, como sabemos en estas técnicas, sobre todo las que son un poco menos conocidas, solo tiene sentido si lo practicamos. Yo ahora les explico un poquito así por encima. La imagen portal, digamos, hay algunos nombres que los he puesto yo porque digamos, en los conceptos lo que tiene interesante el idioma alemán es que puede construir palabras. Eso también le sirvió mucho a Steiner, porque en alemán si unís una palabra a la otra, digamos, no sé, la escalera de acceso en una casa, por ejemplo, una escalera que esté dentro de una casa, que lleve, no sé, del living al primer piso, eso se llama escalera de casa, ¿sí? Entonces, el alemán tiene esa posibilidad de ir juntando palabras y ir armando otros conceptos más complejos. Entonces, eso a él le dio la posibilidad a Steiner para hablar de algo que era justamente muy sutil, no solo la voz, sino otros temas que ha abordado, el idioma alemán le venía muy bien, porque entonces él juntaba palabras, iba armando conceptos nuevos que no existían hasta ese momento, pero que todos los entendían porque estaban armados por palabras que significaban, sí, por separado. Entonces habría como un mundo conceptual que era así, lo entiendo, pero no es unívoco, sino que como que se abre varios sentidos. Entonces, bueno, esto que yo digo, imagen portal, es una de esas palabras que no tendría traducción, pero que se refiere a la imagen previa antes de la emisión, que eso lo trabajan otras técnicas también. Lo que ocurre es que acá es bastante precisa, y después de haber trabajado ritmos, características de los fonos, dinámicas de la respiración, etcétera, se arriba algunas imágenes que son en común para todo el grupo que está trabajando desde esa técnica. Entonces son concretas, y yo siempre pongo el ejemplo de Julia Barley, de Lodin,
que ella habla en su libro Piedras de Agua, tiene un capítulo hermoso donde habla de una imagen de una cascada que usó para trabajar un texto. Es hermosa la descripción que ella hace. Lo que pasa es que nunca sabremos bien a qué cascada se refería, y para poder ir a trabajar el texto igual que ella, o parecido, o tener la idea más cabal sin escucharla. Acá un poco la intención es apoyarse en unas imágenes que serían un poco más, sí, no sé si decir objetivas, porque en lo creativo, pero digamos, más objetivas. La identidad de los fonos es eso, ir al interior de las consonantes y de las vocales y desentrañar todas las características que tienen y que además después se hacen palpable hasta en investigaciones desde la física, desde lo sonoro, y hacer visual los sonidos, que son muy concretas, donde se puede ver que cada sonido realmente tiene una forma, y entonces llegar a esas sensaciones donde empieza a estar esto de lo que habla Steiner, y Marie Steiner, como mujer no debo olvidarla. Marie Steiner fue la compañera de Rudolf Steiner, su esposa. Ella fue actriz formada en San Petersburgo y en la Académie Française en París, o sea, dos de los lugares, digamos, de vanguardia en ese momento. Y a partir de reunirse con él, lo acompaña mucho en lo que tenía todo lo que tuvo que ver con el desarrollo artístico, tanto en la euritmia como en la formación del habla y en el teatro. Entonces, justamente en ese trabajo que hacían, ambos hablaban de el resonador en el aire. O sea, ellos no hablan de resonadores en el cuerpo, sino que el resonador está en el aire, y si bien sabemos que físicamente también sí resuena el aire cuando hablamos, pero ellos iban muy concreto a trabajar con la sensación de lo que pasa afuera a partir de que hablo. Y ahí es donde no se apoya. Sí. Perdón, ¿y esto era esta idea de modelar el aire? Esta idea de que se modelaba el aire afuera y eso era lo que le iba dando como una forma. Claro, claro. Sí, la sensación de que eso que se empieza a estudiar desde características de los fonos, dinámicas de la respiración, ¿sí? Lo empezamos a percibir como realmente formas concretas, o de mover el aire, o de poner un sonido, ¿sí? en la realidad, ¿no? En escena, y entonces con esa sensación empezamos a desarrollar una sensibilidad para con eso, y ya no está tanto puesto en qué pasa en el cuerpo, sino en qué pasa, digamos, con la preparación previa, imagen portal, a mi emisión, y luego con la emisión en sí. También se trabaja con los ritmos y esas especificidades rítmicas que vienen de la métrica poética, pero que después pueden ser aplicadas también en un texto dramático, digamos, como un apoyo que solo lo va a tener consciente el actor o la actriz. No es que de afuera se va a escuchar eso, pero es una apoyatura técnica. Y personaje sonoro es trabajar el personaje con los fonos, o sea, después de haber trabajado los fonos, vocales y consonantes, me puedo apoyar en ellos para construir las características físicas y de la voz de un personaje. Y en ese caso, perdóname Flavia, sí. Los textos son los textos que estoy tomando de la obra en la construcción de ese personaje. Claro, los textos son esos si estás trabajando con textos. Si no estás trabajando una obra con texto, será en función de cómo vas conociendo al personaje. O sea, es un trabajo que se hace a posteriori de conocer al personaje, no es el primer trabajo. Digamos, construís al personaje, lo vas conociendo y luego pulís a partir de este trabajo con la voz. Sí podrías ir directo a la construcción, por ejemplo, en la comedia del arte. O sea, en personajes que están muy estereotipados, sí podés ir desde el inicio a decir, bueno, a este le van bien tales fonos y ya pruebo con eso. Pero si no sería, digamos, a posteriori de la construcción del personaje. Y gestualidad del lenguaje también empieza con gestos concretos que después se internalizan y pasan a ser solo escuchados, digamos, pasan a estar en la voz sin necesidad de que haga los gestos con el cuerpo. Pero bueno, no deja de ser algo muy difícil de explicar si no lo practicamos, ¿no? Bien. Bien, dejemos o abremos el espacio para preguntas, para compartir. Bueno, está Begoña,
está Yema, la vi por ahí, está Silvia. Bueno, la posibilidad obviamente es de intercambio, así que lo que surja, Silvi. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada es saludar a Flavia y a todo el equipo que produce esta experiencia, pero Flavia, me encantó escucharte, qué lindo. Y además escucharte y ir encontrando todos los puntos en común que tenemos como carrera, como estructura de carrera, bueno, esta historia de los espacios de la docencia, los espacios de la investigación, cómo fuimos como tomando de distintas escuelas para tratar de hacer como una ensalada y ver cómo podemos llevar esto a la práctica docente. Fantástico, realmente fue un placer escucharte, Flavia, y tomar contacto con tu experiencia, que yo personalmente la desconocía todo tu recorrido. Me encantó esto de los puntos en común, las cosas que tenemos como, parecen que partimos de lugares diferentes y no, la escucha, que lo dijo recién Rubén, ¿no? Nosotros trabajamos mucho ese concepto de la escucha y qué significa la escucha y qué estás escuchando y bueno, eso para después, para nutrirnos en la escucha, para después ver qué pasa con eso en la voz, ¿no? ¿Qué fue lo que captamos de una escucha y que se traduzca en sonido? Todo esto son cosas que me van pasando o que voy pensando mientras te estaba escuchando, ¿no? Me gustó este concepto de la antropología de la voz que comparábamos con Barba, esto que también decía Rubén, ¿no? Hemos tomado mucho de los autores o de los maestros que hacen teatro, ¿no? Y bueno, cómo tenemos la responsabilidad de construir nosotros ese espacio vacío que hay entre lo que era la búsqueda del sonido a través de la medicina y la búsqueda del sonido de lo que era a través del canto lírico, sobre todo, ¿no? Antes se buscaba toda esa línea. Yo más bien quiero compartir mis emociones de esta charla, porque tendría para preguntarte tantas cosas y a la vez no se me ocurre ninguna en este momento, excepto decir, estoy sorprendida de los puntos en común y cuánto tenemos para construir en este espacio, Flavia. Un placer escucharte, Flavia, realmente. Gracias. Gracias, Silvia, gracias, qué bueno, qué bueno. Sí, sí, el tema de la preexpresividad de Barba, por ahí lo que puedo decir es que Steiner se enfoca en la voz hablada. Esto es así, o sea, por un lado, él no va a trabajar, bueno, justamente, mira, estando vos, Silvia, todo lo que trabaja Roy Hart de esa voz que no es en absoluto la voz cotidiana, ¿sí? Steiner parte del habla. Entonces, bueno, es también un enfoque para decir, enfoquemos ahí y estudiemos en profundidad eso. Pero cuando él está diciendo, vayamos a ver las características de los fonos, que son elementos del habla, pero ya cuando los empezamos a separar, estamos un poco en ese lugar preexpresivo, si bien con elementos que estamos todo el tiempo pensando que nos van a servir para hablar, ¿sí? No para otra cosa, pero es un lugar preexpresivo del habla. En ese sentido, sí, es interesante esa imagen que aportó Rubén. Hola a todos. También un poco compartir la alegría que me da escucharte y un poco como dice Silvia, algunos hemos llegado un poco intuitivamente a esto y saber que hay un montón de caminos ya recorridos. Yo este año nombré por primera vez a mis alumnos la preexpresividad aplicada en la voz y dije, claro, es el mismo trabajo preexpresivo, pero en la voz, y lo nombré, y digamos, sentir que uno está acompañado en estas preguntas y que además hay muchos años atrás de trabajo, es una alegría, porque uno que viene de la práctica y no de la teoría, no sabe a qué fuentes recurrir muchas veces, así que agradecerte mucho y ya agendé los datos y todas esas cosas y agradecer a la Universidad, a Rubén, que están organizando esto. Solo eso.
Bueno, para mí también es un agradecimiento a este lugar, a este encuentro maravilloso. Y nada, sencillamente me parece maravilloso, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado. Estoy sumamente agradecida a estos encuentros. Gracias Rubén y gracias Flavia y gracias a todos. Y a Begoña por su anterior conferencia que la pude oír en diferido. Y nada, un placer estar con vosotros, la verdad. Estoy súper agradecida y contenta de estar aquí. Puedes contarnos más cosas, Flavia, me interesa todo. Gracias. Sí, Bego, ¿ibas a preguntar algo, Bego, no? ¿O algo? No, simplemente un poco lo que decía Gemma, ¿no? Compartir con Flavia y agradecerle la charla que nos ha dado, porque comparto con Silvia que hemos encontrado todos muchísimos puntos en común a pesar de la distancia, pero hablamos el mismo idioma. A veces le ponemos palabras diferentes, pero llegamos al mismo sitio. Y me gusta muchísimo esa preocupación, como decía Cicely Berry, de dónde habita la palabra, ¿no? Que principalmente, o sea, podemos tener los elementos técnicos para poder dar una frase, decir una frase, pero ¿cómo convocamos eso para que vaya más allá del sentido, ¿no? ¿Dónde habita eso? O sea, yo creo que y ahí entramos en terrenos ya, dígase, personales, holísticos, espirituales, donde yo personalmente, que el recorrido de investigación que estoy haciendo, lo estoy haciendo partiendo de Steiner con la voz en Chekhov, las direcciones del habla, y he tenido que indagar en Chekhov para poder transitar, en Steiner para poder transitar a Chekhov, veo que está absolutamente tintado, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de trabajar con Cicely Berry y de hablar con ella hace ya algunos años aquí en Madrid, ella no pone en juego, porque en sus libros yo tampoco he comprobado que ponga en juego el trabajo de Steiner, pero me consta que sí tenía esa información, que sí lo conocía y que en algunos de sus ejercicios o en algunos de sus trabajos con los alumnos, yo por lo menos haciendo memoria y conociendo a posteriori el trabajo de Steiner, me he dado cuenta de que sí que estaba implícito en ella, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y luego, por otro lado, lo que decía Silvia, ¿no? Esa amalgama de diferentes técnicas que se van un poco expandiendo y generando red unas con otras, porque unas apoyan otras y otras te llevan a otro sitio, ¿no? A veces yo no puedo resolver con los alumnos cosas a través de una técnica y sin embargo a través de Linklater sí lo puedo resolver, o a través de Steiner, que para mí ha sido también una luz, ¿no? que me ha abierto también. Entonces te agradezco muchísimo, Flavia, la charla. Por favor. Gracias. Por favor. Ahí estaba buscando para ponerles en el chat, esas son las 2 traducciones que hay de las conferencias, de las 19 conferencias para actores, están traducidas en España en 2 tomos, las tradujo Luz Altamira, que también está formada en formación del habla. Ella se formó en Londres y están traducidas del inglés. Y debo decir que si bien se agradece que haya una traducción en español, que como ven es bastante reciente, 2015-2017, sin embargo tiene errores. Y yo sé que ella lo estaba revisando y no sé si a esta altura ya estará la revisión, la nueva edición, porque bueno, en el último grupo de investigación estuvimos leyéndolos un poquito algunas conferencias a la par y hay algunos errores importantes, ¿sí? Leyéndolo directamente desde el alemán. Pero bueno, siempre es algo, digamos, si tienen acceso a los libros, por ahí lo que sería interesante después es poder charlar con alguien que esté formado en la técnica, como para poder comparar y sacarse dudas, ¿no? Sí, pero lo nombro porque está. Sí, Flavia, hay una oyente, una asistente que se llama Yolanda, que acaba de ingresar, que estudió con Luz también en Londres. Ah, muy bien. Yo entré al mundo Steiner a través de ella. Entonces, a través de, o sea, a la euritmia y al trabajo y al conocimiento a través de ella, ¿no? Os voy a pasar el contacto porque creo que tenéis sí.
Perfecto, sí, sí. Yo a Luz la conozco, nos hemos encontrado y todo allá, así que sí, sé de su trabajo. Solo hago esta salvedad por esto de que es muy complejo el tema de las traducciones, y entonces no traducir directamente el original, sino por un paso ya de otra traducción, bueno, puede traer alguna confusión, y al ser, como decía, una técnica no conocida, bueno, cualquier duda por ahí sacársela con personas formadas, sí, antes de por ahí repetir algo que no está del todo. Flavia, ¿y vos estabas traduciendo cosas o no? ¿O sí, es simplemente... Sí, yo lo que cada vez que he traducido algo, lo he traducido, digamos, como para poner la palabra de Steiner, que ya en la tesina de la especialización estuvo, o también en los proyectos de investigación, o ahora también lo va a estar cuando ojalá termine la tesis de doctorado. Voy traduciendo, sí, porque al haber estudiado allá, yo lo puedo leer del original. Pero bueno, no es que estoy traduciendo su obra, sino que saco, digamos, los párrafos que me interesan para poner su palabra cuando quiero citar algo literalmente. Sí. Sí, seguramente la traducción al inglés, como debe ser directa, ¿no? Del alemán al inglés, entonces ahí es más seguro que esté, sí, más correcta que en una segunda traducción. Bien, Marito. Bueno, hola Flavia, gracias Hola. por la charla, gracias por tenerte de vuelta en la facultad. Cuando estuviste en el Congreso tuvimos una pequeña experiencia con vos, un pequeño tallercito que estuvo muy bueno, pero que obviamente uno se queda con ganas de más. Una pregunta que te hago es, vos que has tenido la posibilidad por tu formación de pasar por, digamos, de haber pasado en alguna medida en las dos formaciones o en más de una formación, y además has trabajado con actores en las distintas formaciones, si de alguna manera podrías definir qué es lo que ves de distinto en el trabajo vocal en un actor formado en esta técnica a quien tiene otra formación, podríamos llamarle más convencional o tradicional. Sí. Me viene bien la pregunta porque me da pie, hola Mario, que sí es verdad que nos vimos en aquel taller, claro, te recuerdo, perfecto. Yo fui a hacer esa formación, como decía, habiendo tenido ya una formación previa en teatro, y para mí eso fue buenísimo porque yo ya venía con herramientas. Algunas personas que iban directamente a hacer esta formación, que si bien no era solo en la técnica de formación del habla, sino que, como decía, por las tardes estaba lo actoral también, y era una formación como muy intensa, pero si era la primer formación a la que arribaban, yo sentía que un poco faltaba el contacto con lo más contemporáneo del mundo teatral. Y digo, y no en vano, no es una técnica muy conocida, porque dentro de lo que es el ámbito que tiene que ver con lo antroposófico y el arte de la euritmia, o el teatro también desde ese lugar, porque bueno, también Steiner, hay que decir que escribió 4 obras llamados dramas misterio, en los que él lo que hizo fue tratar de, a través del teatro, contar un poco de este conocimiento que él tenía de, digamos, un abordaje del ser humano más allá de lo concreto, ¿sí? O sea, una mirada más desde lo espiritual. Entonces escribió esas obras de teatro que son muy puntuales, digamos, tienen ese objetivo también. Entonces hay gente trabajando en el teatro para esas obras y también para otras. Durante mucho tiempo fue el único centro que puso el Fausto de Goethe entero. O sea, se iba a ver en sesiones de varios días para verlo completo. Entonces, hay un modo del trabajo actoral que está como circunscripto a personas que algunas se han formado solo en eso y a partir de esa técnica, otras vienen de otras formaciones, pero
para mi parecer, hay veces que falta un poco la relación con el teatro más contemporáneo. A mí eso me interesa un montón, yo vengo de ahí y por eso es que disfruto mucho de transmitir esta técnica, por ejemplo, a alumnos de la universidad, que les interesa un montón, les sirve, la toman y trabajamos con eso, más allá de todo lo otro que ha hecho Steiner. Si después a alguien le interesa ir a mirar qué es lo que hizo Steiner en su enorme trabajo, como contó al principio Rubén, en muchas áreas, lo puede hacer perfectamente. Y eso está abierto. Hoy en día con Google y todas las posibilidades, enseguida se puede conseguir entrar y informarse. Pero para mí lo muy interesante es ver cómo esto va en consonancia con una formación actoral, digamos, totalmente contemporánea y puesta en el mundo, más allá de cualquier otro marco, digamos. Entonces, volviendo a tu pregunta, para mí es muy interesante si está acompañada de todo lo otro. Si se queda solamente en ese lugar, que a ninguno de nosotros nos pasaría, porque si cualquiera de ustedes dice, me interesa, a ver, ¿puedo tomar un taller? Bueno, ya vienen con todo su bagaje. Entonces, ese es el lugar que a mí me interesa. El otro es un lugar muy particular, digamos, de personas que quizás fueron a aprender eso a esa escuela y se quedaron con eso. Pero es lo mismo que pasa si alguien va a una escuela de la línea de Grotowski y se queda solo con Grotowski. O va con Barbie y se queda solo. Excelentes en esa expresividad, pero bueno, un poco acotados porque es solo esa expresividad, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Gracias. No, por nada. Cristina Francioli había levantado la mano y luego Gemma. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias, Flavia. Me está interesando muchísimo lo que nos cuentas. Bueno, yo he sido alumna, además de Begoña y de Gemma, y hace mucho tiempo que voy detrás de la palabra. Y de hecho empecé una tesis doctoral que por circunstancias de la vida pues ahora mismo está un poco en stand-by, pero es acerca del habla escénica. Yo me centro más en los elementos expresivos. Entonces te quería pedir un poco acerca de Steiner, cómo se acerca a estos elementos, que ya no es el habla preexpresiva, que ya no es ese momento de técnica pura y dura de qué hacer antes de enfrentarse al texto, sino yo ya tengo toda la técnica preparada y cómo enfrento ese texto desde un punto de vista ya con elementos artísticos, decorativos, si me apuras, o de puro virtuosismo que pueda aplicar en un momento determinado el actor, si tiene algo relacionado con eso. Muchísimas gracias. No, por nada. Gracias por la pregunta. No sé si entiendo bien para dónde vas, pero este punteo que hice recién de algunos principios fundamentales, digamos, o relevantes, bueno, se adquieren así con mucha práctica, ¿no? Como en cualquier otra técnica, pero luego sirven muy concretamente a la expresividad. Quiero decir, por ejemplo, los fonos, que es algo como más quizás accesible de entender así en una primera charla. Esta diferencia entre vocales y consonantes, digo, la mera simpleza de que si yo te digo ¿y? Bueno, ya algo se entendió, ¿sí? Se entendió que no entendía, que después se entendía, que lo que entendía era problemático, ¿sí? Eso que se puede hacer con las vocales solo por sí solas pueden expresar, no se puede hacer con las consonantes. Si yo dijera t, y, no, bueno, no se entiende nada. Desde ahí, que es muy básico, hasta después meternos más en profundidad con las características expresivas, de forma, esto que decíamos de moldear el aire. Bueno, después a partir de ahí uno se puede apoyar en un texto, por ejemplo, y darle como, digamos, esos toques, ¿sí?, de expresividad al texto, apoyada técnicamente
en vocales o consonantes, lo que no significa que cuando aparezcan en el texto las tengas que acentuar, sino que estás como pintando con el color de las consonantes percutidas, por ejemplo, o de las consonantes fricativas y más chispeantes, o de la A, ¿sí? Digo, es bien concreto y después de ahí te permite, digamos, meterte por esa vía o por la vía de los ritmos, etcétera, ¿no? O hacer combinaciones, ¿no es cierto? Y llega un punto en que ya dominando la técnica, bueno, ya no te lo preguntás, ¿no? Ya es como que tenés todo eso a disposición y es tu expresividad y solo vas a recurrir a mirar un poquito más con lupa si hay algún pasaje que se te dificulta y entonces dirás, a ver, esto bien, se me está haciendo difícil o muy plano, ¿cómo podría trabajarlo mejor? Y ahí irás a mirar más específicamente y a decidir con conciencia qué te conviene utilizar. Pero no sé si era en dirección de lo que preguntabas. Sí, era eso, simplemente pues que la técnica llega, bueno, toda la parte preexpresiva llega a un punto, ¿no? De que tengas el cuerpo en disposición A, la mente en disposición A y que ya estés ahí para crear. Pues ahora vamos a ver ese momento de crear todo esto, cómo lo aplicamos en ese otro momento, que para mí es que es la base de mi tesis, es un momento diferente, el de entrenamiento al de creación, porque tenemos que, claro, estar entrenados y en ese momento es donde estas técnicas, bueno, en tu caso la de Steiner, nos facilitan o no solamente es la sala para poder empezar a crear, sino qué podemos aplicar de esas técnicas ya en el momento de la creación. Sí, y sin embargo lo que a mí me resulta muy interesante, como había contado antes, es esto de que la formación del habla permite que no esté exclusivamente separado. Si bien está claro que hay un momento que es de entrenamiento, porque estás adquiriendo los recursos y los estás practicando, y luego vas a ir a una creación, a un ensayo, ¿sí? Pero el momento ese de entrenamiento no es tan, como decías antes, esa expresión está buenísima española, puro y duro, sino que no es duro, es puro, pero no es duro. Estoy entrenando, pero estoy ya metida en algo que me incentiva, que me provoca a crear, que si bien no estoy todavía por ahí con textos o ensayando, pero no estoy solo haciendo un ejercicio mecánico de repetición, ¿sí? Que muchas veces sabemos que hay ejercicios vocales que se pueden volver una letanía, ¿sí? En donde ya no hay presencia del actor y la actriz y lo que necesitamos es la presencia, porque después vamos a ir a la escena, ¿no? Entonces ese lugar también me parece interesante en la formación del habla. ¿Vas vos, Gemma? Bueno, era un poco si te apetecía y daba tiempo que hablaras un poquito más de las dinámicas expresivas de la respiración. Sí, sí, las dinámicas de la respiración, así muy básicamente, sería las posibilidades que tenemos de apoyarnos expresivamente en cómo va a salir la emisión a partir de la respiración. Si se va a tratar de algo más impulsivo, como una respiración que estaría más ligada a una reacción muy espontánea, que puede tener que ver, no sé, con una reacción desde, digamos, alegre o de adrenalínica, o sí, pero no yendo todavía a los lugares de las emociones, sino puramente respiratorios, pero lo refiero solamente como para que puedan, en esto que no estamos practicando, que puedan tener alguna referencia, cuando sale una respiración así, ¿no? Como impulso, o cuando sale dosificada, ¿no? Cuando puedo sostener. Entonces esos serían los dos extremos, el extremo del impulso o el extremo del sostén.
Entonces en el sostén, qué sé yo, justamente recién dije lo de la letanía, en esos lugares así, qué sé yo, las imágenes que tenemos por ahí de un habla como más eclesiástica, así que sostiene mucho en una emisión, bueno, eso sería el extremo del sostén, ¿sí? Entonces, entre esos dos extremos, digamos, de uso de la voz, ir trabajando lo expresivo, pero apoyado ahí, ¿no? En cómo sale la respiración. Y hay ejercicios para eso también, para sacar, digamos, la respiración impulsivamente a través del habla o sacarla dosificando. Y después de ahí podemos apoyar también textos. Por ejemplo, para ser bien concreta, yo estuve hace poco acompañando desde un asesoramiento en lo vocal a una actriz que en su espectáculo en un momento tenía citas de Cioran, concretamente, de un filósofo. Y lo que aparecía, así dicho por la asistente de dirección, el director, que no se estaba diferenciando mucho cuando ella hablaba coloquialmente, porque había momentos muy coloquiales de habla público, del momento de las citas. Y que entonces, como no estaba dicho en el espectáculo, esto lo dijo Cioran, parecía que lo estuviera diciendo ella y por lo que decía se despegaba mucho en el sentido del resto del texto. Entonces, la propuesta mía fue que lo trabajara desde el sostén. Y al principio iba a un lugar muy exagerado, de nuevo, para que tengan una imagen, esto de la letanía litúrgica casi, y después lo fue aflojando, ¿sí? Y le quedó un rastro de eso. Internamente ella sabe que se está apoyando en el sostén, afuera no se nota nada, no es que habla raro, pero sí se despega del habla coloquial. Entonces, sin decir, ahora cito, la despega y pone esos momentos, esas líneas de texto en otro lugar, ¿no? Bueno, un ejemplo, así que aunque sea narrado y no la tengamos a ella para que lo muestre, pero creo que quizás, espero que sea un poco más gráfico. Buenísimo, gracias. Bien, ¿habría alguna otra inquietud? Digo porque ya estamos un poco dentro del tope horario, de la concentración que nos permite Zoom de una hora y media, que la verdad que se ha pasado muy rápido. La verdad que yo siento mucho placer en estos encuentros porque me siento hablando con compañeras, con compañeros, es un encuentro muy, muy ameno, ¿no? Siento que no estamos dando lección a nadie, estamos contando lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, y me parece que está bueno. El encuentro que viene me parece también que va a ser muy interesante, va a ser el encuentro con Gemma, que recién hoy nos estamos conociendo a través de este canal. Gracias a Begoña yo tuve la posibilidad de conocer su libro, y vamos a hablar sobre eso, ¿sí? su investigación y eso, cómo ha trabajado en el aula, ida y vuelta y demás, a partir de la olfacción, ¿sí? La percepción de olores y eso cómo se puede trabajar la voz a partir de percibir distintos olores. Todo un trabajo enorme, largo, de mucho tiempo, muchos años, que coaguló de alguna manera en su tesis doctoral y eso se convirtió también en material bibliográfico, así que me parecía como muy, muy interesante convocarlos para el tercer encuentro donde va a estar Gemma contando esto, ¿sí? Algo más que quisiéramos compartir. Begoña, ¿querés compartir esta información del curso del fin de semana? Si a alguien le interesa, lo que me comentaste del Panpsychiatry, ¿o no? Ah, sí. Bueno, los miembros de Panpsychiatry que trabajan el legado de Roy Hart, yo creo que es Silvia, me parece, ¿no? Que es especialista, pues hacen un curso por Zoom del fin de semana del 1 y 2 de mayo y del 8 y 9 de mayo, en diferentes horarios, tanto si es para Argentina como si es para México, para España, ¿vale? Si os parece, le paso la información a Rubén, bueno, ya se la pasé, y él que os la reenvíe por si estáis interesados en inscribiros.
Yo es la primera vez que voy a trabajar con ellos online, he podido trabajar con ellos, pero presencial. Y bueno, ahora las cosas son así, pero creo que también puede ser una forma de descubrir otras cosas, ¿no? Si os apetece lo comparto y también comparto alguna bibliografía o que si os parece o nos pueda parecer interesantes también que la compartáis, porque a medida que iba hablando Flavia, pues se me venían ocurriendo cosas que quería compartir con Flavia, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo daré. Sí, buenísimo, buenísimo. Bienvenido a ese curso. Los chicos, Linda es fantástica y lo vamos a disfrutar a los chicos. Así que gracias por... Claro, Silvia, si tú vas a estar, claro. No. Pero estas profes... Es verdad. Son fantásticos, así que a todos los que no han tenido oportunidad de trabajar con ellos, no se pierdan ese taller. Gracias. Recién nos escuchaba y me gusta mucho lo que plantea Rubén, decir qué lindo generar este espacio donde podamos hablar con tranquilidad, ¿no? Y que nadie le está dando clase a nadie. Yo siento que más bien generamos preguntas y dudas, y está bueno hasta decir, no sé, de eso no sé, tendría que investigar un poquito de ese tema, ¿no? Porque es como que los puntos de análisis que van surgiendo en relación a este tema, que es súper complejo, porque hablamos de la voz humana y ponerla, el potencial sonoro y expresivo en un espacio espectacular. Digo, ¡ay, qué tremendos que somos!, ¿no? Nos mirás donde nos metemos, ¿no? Donde tiene que ver la antropología, la psicología, donde tenemos que meternos en el ser humano para indagar y para sacar el potencial, y que, bueno, es tan rico también que recién cuando escuchaba esto, y me atrevo a decirlo porque también decía Rubén, es un espacio, yo siento un espacio de amigos que podemos tener esa confianza de poder decirnos esto, ¿no? Decir, qué aventureros, qué tremendos que somos, ¿no? ¿Dónde nos estamos metiendo? ¿Dónde nos hemos metido? Que ahora tenemos que empezar a darle forma o conceptualizar o ver cómo podemos transmitir esto que nos ha tocado vivenciar, sentir, estudiar, investigar, para ver qué cosas le dejamos al otro, ¿no? En investigación se habla, y ustedes lo habrán escuchado este término, pararse sobre los hombros del gigante, ¿no? Y nos hemos tenido que parar sobre cada gigante para poder ver un poquitito más allá y ver qué cosas podemos capitalizar para poder transmitir, ¿no? Yo les agradezco este espacio de tranquilidad, me gusta verlos a todos, ya digo, con la tranquilidad del compartir lo que sabemos y también compartir lo que no sabemos, y decir, me pasás esa bibliografía, no la he leído. Eso es construir el conocimiento entre todos. Así que me encanta estar aquí. Gracias. Eso, nada más. Bueno, bien, ¿nos vamos yendo? ¿Les parece? Allá en España se van a cenar, nosotros a merendar, casi ya, no sé, medio tarde. Pero... Flavia, 1.000.000 de gracias por tu charla. A todas las personas que obviamente estuvieron acá, las que van a ver esto, compartan. Después, cuando tengamos el link, compártanla con quien quieran, y bien, nos vemos en mayo, ¿sí? Con Gemma, ¿les parece? Muchas gracias, gracias por la organización. Un beso enorme, cuídense mucho, adiós. Nos vemos en un mes. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Un placer.